Los medios occidentales siguen mintiendo, manipulando y tergiversando o, en el mejor de los casos, ocultando la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Últimamente el PMC Wagner tiene muy desconcertado a más de uno, sobre todo obviamente a los medios occidentales, que de hecho este fin de semana ni siquiera sabían qué publicar al respecto, así que la gran mayoría de ellos decidieron no publicar directamente nada relacionado al conflicto en Ucrania, no vaya a ser que el día después lo tengan que desmentir. ¿Qué es lo que ha pasado con esta formación? Os recuerdo que este asunto lo hemos comentado en infinidad de ocasiones y de hecho una de las teorías que barajábamos, la que más factible me parecía a mí personalmente, era el hecho de que entre el PMC Wagner y el Ministerio de Defensa de Rusia había una compleja estrategia enfocada en una especie de campaña de desinformación por un lado y por otro una campaña básicamente militar que consistía en atraer la mayor cantidad de fuerzas enemigas para defender la ciudad de Artyomovsk o Bakhmut, como la denominan en Ucrania, para que el PMC Wagner pueda seguir con la estrategia que ya se sabe y está perfectamente confirmado por el propio PMC Wagner, que sigue en el Ministerio de Defensa de Rusia y dicha organización militar privada, que se denomina la Picadora de Bakhmut, que consiste básicamente en eliminar tantos soldados enemigos, en este caso ucranianos, como sea posible para imposibilitar esta futura, que no se sabe exactamente cuándo llegará a todo esto, contraofensiva de Ucrania. Y ahora, en relación a esto, tenemos nuevos datos. Recientemente Evgeny Prigozhin se había dirigido con insultos, o sea, básicamente llamando perras tanto al Gemaz de Rusia, o sea, jefe del Estado Mayor de Rusia, como al ministro de Defensa del mismo país, y pues denunció una vez más que su organización no tenía municiones, no podía seguir en estas condiciones y para preservar lo que es el cuerpo en sí, se retirarían de la ciudad de Artyomovsk el día 10 de mayo. Estas eran las últimas noticias que teníamos la semana pasada. Enseguida salió Ramzan Kadyrov, el líder de la República de Chechenia, y dijo que este conflicto pues había que regularlo de alguna manera, trató de hacer como de mediador, me imagino que siendo parte de esa misma estrategia, como dando a entender que efectivamente pues hay un conflicto absolutamente real entre el Ministerio de Defensa de Rusia y el PMC Wagner, de modo que efectivamente ahora mismo Artyomovsk se encuentra en una situación crítica y Ucrania puede seguir lanzando más y más refuerzos, puesto que es precisamente eso lo que le exigen los medios occidentales, que necesitan alimentar esas ganas pues cada vez menores del pueblo occidental de seguir subvencionando la guerra en Ucrania vía sus impuestos, pues necesitan darle al pueblo alguna especie de pequeña victoria para que se mantenga igual de motivado. Aunque repito, lo que es motivado en Europa el pueblo está cada vez menos, puesto que cada vez a raíz de las sanciones impuestas contra Rusia tiene más problemas propios. Y claro, pues entre el Ministerio de Defensa, el PMC Wagner, Ramzan Kadyrov, que dijo no preocuparse, si el PMC Wagner sale, son nuestros queridos amigos, nosotros cubriremos al hermano mayor, como llamó Kadyrov a Prigozhin, así que entrará el hermano menor, que es la República de Chechenia, que estaba ahora mismo cubriendo otros frentes, pero teniendo en cuenta que ellos ya llevaron a cabo la liberación muy exitosa de Mariupol, pues y además colaboraron en infinidad de ocasiones con el PMC Wagner, pues dijeron nosotros damos un paso al frente y no os preocupéis que la ciudad de Artyomovsk, sin defensa y sin seguir con la ofensiva para al final terminar tomando la ciudad, no se va a quedar. Aunque, repito, y esto es muy importante, tomar la ciudad no es el objetivo último, puesto que si bien tiene bastante importancia estratégica, tampoco tiene la misma importancia estratégica que, por ejemplo, pues una ciudad como Slaviansk o Kramatorsk, que Rusia, me imagino, tendrá que todavía tomar de aquí a, calculo que un par de meses, comenzarán con esa ofensiva si todo va según lo planeado, pero todavía lo tendremos que ver.
Pero, últimas noticias, ahora resulta que el PMC Wagner no se va a ningún sitio. O sea, analicemos toda la situación. No quiero haceros el cuento demasiado largo, así que vamos a verlo en muy resumidas cuentas. Sucede lo de los vídeos de Yevgeny Prigozhin, en los cuales llama perras, entre otras muchas lindezas, al ministro de Defensa, al jefe del Estado Mayor de Rusia, insulta a sus hijos, o bueno, critica la forma de vivir de ellos, de sus hijos, de toda su familia, hasta el 5º grado de parentesco, y dice además que ordenadamente, eso sí, está muy cabreado, pero bueno, el cabreo se lo puede aguantar por el inmenso patriotismo que tiene, que eso efectivamente es así, pues se va a quedar defendiendo y luchando en la ciudad de Artyomovsk hasta el día 10 de mayo. Pasan un par de días, se ofrece Ramzan Kadyrov, pasan cosas entre medias, pasan un par de días y el Ministerio de Defensa de Rusia, que se supone desde los medios occidentales te dicen que es una terrible dictadura en la cual absolutamente nadie puede contradecirle ni a Vladimir Putin ni a todas las instituciones rusas gubernamentales en general. Pues resulta que esa misma peligrosísima dictadura no solo no reprende para nada las palabras de Prigozhin y la forma de actuar de Prigozhin, sino que además anuncia, o sea, se pone en contacto con Prigozhin para decirle que tendrá todo lo necesario para seguir defendiendo a Artyomovsk, que se quede por favor, y que además van a ponerle la figura del general Surovikin, que es además la figura, yo diría que más famosa y más respetada de todo el Ministerio de Defensa. Si hablamos de lo que es la opinión pública, es el más querido del Ministerio de Defensa, así como Prigozhin últimamente es de los más queridos dentro de la estructura militar rusa no oficial, y bueno, yo diría que incluso la oficial en general. Pues sí, va a tener de contacto a Surovikin, del cual, por cierto, Prigozhin hasta ahora solo tenía buenas palabras, y dijo que esta operación de picadora de carne de Bakhmut precisamente la habían desarrollado entre el PMC Wagner y personalmente el general Surovikin, pues se lo ponen como un enlace directo con el Ministerio de Defensa, y a partir de ahí será Surovikin el que gestione todo el tema de las municiones, todas las necesidades del PMC Wagner, y además el PMC Wagner tendrá absoluta libertad para actuar. Y no lo digo yo, sino que lo confirma el propio Yevgeny Prigozhin en un audio que publicó en su canal de Telegram, en el que decía lo siguiente: esta noche recibimos una orden de combate por primera vez en todo este tiempo, en la que si eliminamos los datos secretos, el resultado final es el siguiente. Se nos promete que nos darán las municiones y las armas necesarias para seguir adelante con nuestras acciones. Juran que proporcionarán todo lo que es necesario para que el enemigo no nos corte los flancos. Se nos dice que podemos actuar en Artyomovsk como mejor nos parezca. Y además, esto no es todo, nos mandan al general Surovikin como persona quien tomará todas las decisiones en el marco de las operaciones militares del PMC Wagner en interacción con el Departamento de Defensa. Por un lado tenemos estos hechos, se han entendido muy rápido entre el PMC Wagner y el Ministerio de Defensa de Rusia, y por otro lado, exactamente el mismo día, o mejor dicho, la misma noche, comenzaron bombardeos masivos y ataques masivos de Rusia contra la infraestructura estratégica de Ucrania. Y ahí se alcanzó básicamente de todo: una base militar con 120 mercenarios extranjeros, un almacén donde se guardaban en grandes cantidades los Bayraktar turcos, varios depósitos de combustible, en fin, estamos hablando de ataques, repito, absolutamente masivos, que por cierto ya quería yo publicarlo en mi canal de Telegram, pero ya era demasiado tarde y me tuve que ir a dormir. A todo esto es precisamente en mi canal de Telegram donde podéis seguirme, y os invito a seguirme para estar siempre al tanto de la información más actualizada. Pues bien, cuando vi todo lo que comenzó a suceder con los ataques de Rusia contra la infraestructura estratégica de Ucrania, dije, tengo que
poner en Telegram que mañana los medios occidentales dirán que Rusia bombardea vilmente a la población civil, hay no sé cuántos heridos y tal, y generalmente esto sucede no por ataques de Rusia que van contra una base militar y ahí es que no hay civiles alrededor, sino a raíz del trabajo de los antiaéreos ucranianos, que sucedió ya en Polonia, que sucedió en Kiev en más de una ocasión, sucedió también en otras ciudades de Ucrania. ¿Y qué os pensáis? Me voy a dormir, digo, bueno, total, mañana ya nos aclaramos. Me levanto al día siguiente y efectivamente veo titulares que los viles ataques rusos provocan heridos en Ucrania, que a todo esto, los ataques, y esto hay que recalcarlo porque a la gente parece que no le queda nada claro, han sido realmente masivos. Estamos hablando de misiles Ja-22, por ejemplo, Ja-32, o sea, no es una broma lo que ha estado lanzando Rusia contra pues, esas que si bases militares, que si depósitos de combustible, que si fábricas para producir municiones. O sea, es un armamento que causa daños serios. No, lo siguiente, teniendo en cuenta lo masivos que han sido esos ataques, el hecho de que después de ellos los medios occidentales, que siempre reportan cada herido que hay por parte de Ucrania y callan sobre los indiscriminados bombardeos que realiza desde hace 9 años Ucrania contra la población civil de Donbass, muy particularmente contra la ciudad de Donetsk, pues que hayan encontrado 4, 5, 6 heridos, es un milagro del Señor. O sea, estamos hablando de una puntería rusa absolutamente sin igual, inmejorable. Cualquier persona que controle mínimamente el tema militar os lo dirá. Pero es que además, repito, generalmente cuando son civiles o edificios civiles se debe básicamente a que trabaja la defensa aérea ucraniana y bueno, pues esta, no me preguntéis por qué, muchas veces comete fallos. Le puede pasar a cualquiera, en este caso le pasa muy particularmente a la defensa aérea ucraniana. Y efectivamente, ahí teníamos los titulares y aquí teníamos la realidad, que era precisamente esa defensa aérea la que había derribado al menos un edificio, pero yo creo que hubo un par más, que obviamente no reportó nadie en Occidente, con sus propios misiles hiriendo a sus propios ciudadanos básicamente por accidente, pero esto se le achaca a Rusia como si fuera un vil ataque contra la población civil. En relación a los ataques, otro hecho absolutamente curioso. Se produjeron por toda Ucrania, pero las alarmas sonaron sobre todo en la ciudad de Artyomovsk. Es decir, el mismo PMC Wagner, que no tenía municiones hasta hace poco, se les estaban terminando, lanzó básicamente todo lo que pudo, o bien recibió municiones en un día y medio, o bien, pues efectivamente se trataba de una hábil estrategia que yo, creo que ya lo dije en Telegram, no había visto en mi vida, jamás había visto una estrategia mediática mejor preparada. Al principio, de hecho, yo me la creí totalmente, no sabía por dónde cogerlo y después pues obviamente fui hablando con unas fuentes, con otras y pues fui, digamos, reconstruyendo el cuadro basándome también en lo que iba pasando con el tiempo y pues creo que ahora lo que ocurre está más que claro. Pero es una estrategia mediática absolutamente sin igual. Es decir, teniendo en cuenta que los medios rusos han sido absolutamente bloqueados en Occidente, entre el PMC Wagner y el Ministerio de Defensa han conseguido coger a los medios occidentales y básicamente hacer que publiquen exactamente lo que ellos querían que publicasen, sin que nadie se lo tuviera que pedir. Han convertido a Yevgeny Prigozhin con estos conflictos, vendiendo estos conflictos, que si con el Kremlin, que si con el Ministerio de Defensa, en la figura favorita de los medios occidentales, y esa figura favorita básicamente ha ido marcando hábilmente la agenda de esos medios, obligando a Ucrania a enviar cada vez más efectivos al frente de Artyomovsk, para pues, que la opinión pública occidental vea que efectivamente algo hacen con el armamento y defienden esas ciudades a capa y espada. Y en cuanto a lo que va a pasar a partir de ahora, Yevgeny Prigozhin ha dicho que el PMC Wagner a día de hoy tiene como unos 2,3 kilómetros cuadrados de territorio por controlar y a partir de ahí la ciudad de Artyomovsk se considerará completamente
totalmente y absolutamente tomada por Rusia, y me imagino que ya comenzarán pues con todo el tema habitual que se produce tras la toma de una ciudad, la limpieza definitiva del territorio, rendiciones que queden por hacer y sobre todo todo tipo de fortificaciones, que eso me imagino que ya lo llevará a cabo el Ministerio de Defensa, como siempre suele hacerlo.